¿Será que Jesús dio el aval para comer todo tipo de animales inmundos, como el cerdo, camarones y un poco de cosas que hoy día el cristianismo come? ¿Será que Jesús dio el aval? ¿Será que Jesús cambió los mandamientos de la Escritura? ¿Será que Jesús fue en contra de los mandamientos del Padre y dijo que ya podemos comer de todo y podemos comer cerdo? En este video vamos a explicar Mateo capítulo 15 para que hoy las personas que tengan estas dudas y que tengan esta confusión puedan aprender de una manera contundente, clara y precisa. Cuando yo publico videos o enseñanzas acerca de no debemos comer animales inmundos, la gran mayoría de personas, y la gran mayoría son cristianas, me comentan este texto, Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y escriben ese texto y se justifican a sí mismos pensando y creyendo que Jesús, con estas palabras y con esta enseñanza, está dando vía libre a comer animales inmundos. Y no es así, y hoy lo vamos a demostrar por medio de la Escritura. Cuando yo era un adolescente, allá en la iglesia, yo soy 100% pentecostal, nos enseñaron que para entender cualquier texto hay que hacerse 4 preguntas. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Y aprovechando esa enseñanza que recibí hace más de 18 años, vamos a aplicar esas 4 preguntas a este texto para que de manera clara, precisa y contundente sepamos qué es lo que realmente Jesús está enseñando y si realmente Jesús aquí está dando el aval para comer animales inmundos, animales que son prohibidos el consumo por Dios y por su palabra. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién lo dijo? Aquí claramente vemos que está hablando nuestro Señor Jesucristo y son palabras contundentes de nuestro Señor Jesús. Lo que hay que analizar es que Jesús, número uno, era judío. Desde los pies hasta su cabeza, Jesús era judío. Número dos, Jesús siempre fue observante de los mandamientos de la ley de Moisés. ¿A qué hago referencia con esto? Jesús siempre fue obediente a los mandamientos de la ley de Moisés, a todos. Y cuando me refiero a ley de Moisés, estoy hablando de la ley de Dios, porque Moisés no escribió ni un solo mandamiento. Todo lo diseñó Dios y Dios se lo dio a Moisés como intercesor para el pueblo. Entonces, cuando yo hablo de la ley de Moisés, me estoy refiriendo a la ley de Dios. Solo hay una ley y es la ley de Dios que Dios se la dio a Moisés y por eso llamamos ley de Moisés. Pero recuerden que estamos hablando de la ley de Dios. Entonces, Jesús era judío, Jesús era observante a la ley de Moisés, o sea, obedecía todos los mandamientos, Jesús nunca pecó. Si Jesús un día hubiese pecado, no hubiera calificado para ser el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Y la Biblia es clara y contundente. Nunca desobedeció ningún mandamiento de la ley. Y número tres, los padres de Jesús también eran judíos observantes a la ley de Moisés. Quiere decir que Jesús nunca comió animales inmundos, ni los padres de Jesús le dieron a Jesús animales inmundos. Siempre su dieta fue conforme a la escritura. Levítico 11 y Deuteronomio 14. Entonces, cuando un judío como Jesús, observante a la ley de Moisés, está hablando sobre alimentos o sobre comida, hay que entender qué están pensando ellos. Están pensando es lo que está prohibido y lo que no está prohibido en Levítico 11, lo que se puede comer y lo que no se puede comer en Deuteronomio 14. Cuando Jesús habla de alimento, en su mente automáticamente está lo que sí es alimento y lo que no es alimento, ¿sí? Entonces, ¿a quién se lo dijo? Pregunta número 2. En el versículo 1 de este capítulo 15 vemos que se están hablando con escribas y fariseos, ¿sí? Y con toda la gente que estaba en ese momento. Entonces, Jesús está hablando y le está hablando a otros judíos, a otros fariseos, a otras personas que también son judías, ¿sí? Que también saben qué es alimento y qué no es alimento por la escritura, gente observante de la ley de Moisés. Eso está muy claro. Un judío hablando
con otros judíos. Y entre judíos sabían qué es alimento y qué no es alimento, qué se podía comer y qué no se podía comer, qué se podía llevar a la boca y qué no se podía llevar a la boca, porque todos en ese contexto histórico y cultural eran observantes de la ley de Moisés. Número 3, ¿cuándo lo dijo? En el siglo I, mientras Jesús estaba en su ministerio. Entonces hay que ubicar esta enseñanza en ese contexto, ¿sí? Todos sabían en ese momento qué era alimento y qué no es alimento en la palabra de Dios. Y número 4, ¿por qué lo dijo? ¿Sí? La gente siempre me comenta ese versículo, pero no sabe, ni tampoco entiende, ni tampoco les han enseñado por qué Jesús dijo esas palabras. Y aquí hoy lo vamos a entender. Para entender el versículo 11 debemos leer los primeros 10 versículos, porque si no, no vamos a saber por qué Jesús está diciendo esto. Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Aquí la pregunta inicial es fundamental porque bajo esa pregunta se desarrolla todo el tema, se desarrolla toda la enseñanza. Son reglas básicas de interpretación. La pregunta no es ¿por qué tus discípulos están comiendo animales inmundos? Esa no es la pregunta. ¿Por qué tus discípulos están comiendo cerdo? Esa no es la pregunta. ¿Por qué tus discípulos están comiendo camarones? Esa no es la pregunta. ¿Por qué tus discípulos están comiendo ratones, cucarachas, sapos, cocodrilos, reptiles, murciélagos? Esa no es la pregunta. Aquí no se está hablando de animales inmundos. La pregunta es, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se está refiriendo a los mandamientos de Dios, se está refiriendo a la tradición de los ancianos. Y da la razón, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Si tú quieres empezar a profundizar y a conocer realmente la escritura, debes investigar qué es la tradición de los ancianos. Y te voy a dar un adelanto. La tradición de los ancianos eran todas las reglas, cargas y mandamientos de hombres, mandamientos de los rabinos y de los judíos, que se inventaron para ponérselos al pueblo. Mandamientos y cosas y costumbres de ellos, de cómo se debían guardar los mandamientos, de cómo se debía vivir, de cómo se debía comportar la gente. Y uno de esos mandamientos de hombres, que acá la Biblia lo llama tradición de los ancianos, era eso, que antes de comer cualquier alimento, recuerda que estamos hablando del contexto judío, cualquier alimento apto para el consumo, si lo comían con las manos sucias, eso era pecado para ellos. Eso era transgresión del mandamiento de ellos, ¿sí? Entonces, Jesús se indigna por este reproche que los fariseos le estaban haciendo a sus discípulos, ¿sí? Porque le estaban reprochando no por violar los mandamientos o la ley de Dios, sino por violar la tradición de ellos, la religión de ellos, los inventos de ellos. Y Jesús se indigna y Jesús responde contundentemente con otra pregunta. Versículo 3. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? La pregunta de Jesús es contundente. ¿Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Los judíos de ese entonces y los religiosos, fariseos y toda esa gente le daban más importancia al mandamiento humano, a la tradición de los ancianos, que al mandamiento de Dios. Y Jesús les reprocha. Ustedes me dicen a mí que por qué no guardo sus mandamientos humanos. Ahora yo les digo por qué ustedes no guardan los mandamientos de Dios. Y dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Esto lo mandó Dios, dice, porque Dios mandó. Pero vosotros decís, ciertamente, vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Vean el contraste, el contraste. Jesús les dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Y la tradición de los ancianos se inventó que cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, que toda la plata que en vez de para Dios
que toda la plata con la que voy a ayudar a mis padres la voy a meter para Dios y la voy a invertir en Dios, ya entonces no tengo que ayudar a los padres. Ese era el pensamiento de la tradición de los ancianos, lo que enseñaba ellos como mandamiento. Y Jesús le dijo, así invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús les dice, hipócritas, hipócritas. Esa gente era una gente hipócrita porque no obedecían el mandamiento de Dios, lo invalidaban por medio de su tradición y le daban más énfasis y realce a los mandamientos de hombres de su propia religión, del judaísmo. Recuerden que el judaísmo no son los mandamientos de Dios, el judaísmo es la tradición de los ancianos. Y Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús les dice, ustedes, escribas y fariseos y líderes rabínicos, son unos hipócritas, porque en vez de enseñar los mandamientos de Dios, enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Comer pan o cualquier animal limpio con las manos sucias no era un mandamiento, era un mandamiento de hombres, era tradición de hombres, doctrina de hombres. Y Jesús les dice, hipócritas. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Fácil de entender cuando ya hemos estudiado todo el contexto. Los escribas le estaban reprochando de comer pan con las manos sucias, refiriéndose a que estaban quebrantando un mandamiento de la tradición de los ancianos. Y Jesús dice, eso no contamina. Desobedecer o comer con las manos sucias no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale. Y más adelante vamos a descubrir que lo que contamina al hombre, lo que está diciendo Jesús, es la desobediencia a los mandamientos de la ley de Moisés. Y sigue diciendo, versículo 12, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Cómo no se iban a ofender? Si Jesús va en contra de su religión, va en contra de sus creencias, va en contra del sistema religioso de ese momento. Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Seguimos en el contexto. Cuando Jesús habla de todo lo que entra en la boca, se está refiriendo a los animales que ya Dios aprobó y designó para nuestro alimento. Todos esos animales y alimentos van a la letrina. Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. ¿Qué es lo que realmente contamina al hombre? Jesús les da una tremenda enseñanza. La desobediencia a la ley de Moisés, a la ley de Dios. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto son los mandamientos de la ley de Moisés, los mandamientos de Dios. No matarás, no fornicarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Y Jesús dice, lo que contamina es desobedecer los mandamientos de Dios. Y termina diciendo, estas cosas son las que contaminan al hombre. O sea, la desobediencia a los mandamientos. No a la desobediencia a la tradición de los ancianos. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, aquí cierra Jesús este tema con lo mismo. Están hablando de comer pan sin lavarse las manos y Jesús dijo, eso no contamina. Lo que contamina es la desobediencia a los verdaderos mandamientos de Dios. Así que concluimos por la palabra y con la correcta interpretación y con las 4 preguntas para poder interpretar cualquier texto de que Jesús no está hablando de animales impuros, no está dando un aval para que comamos cerdo, para que comamos inmundo, para que comamos camarones. Esos son interpretaciones modernas que se le han dado a esos textos para justificar la desobediencia a los mandamientos de Dios. Pero Jesús nunca comió cerdo, nunca comió camarones, nunca comió ratones, cucarachas, serpientes, cocodrilos.
Nunca comió nada de eso porque eso es abominación para Dios. Jesús nunca fue en contra de los mandamientos de Dios, Él los obedeció todos y nos dejó el ejemplo más excelente y más poderoso de vida para el cual nosotros como cristianos debemos seguir. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Bendiciones.